Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy el Evangelio según Marcos, capítulo 7. Vamos a ver el capítulo 7 desde el versículo 17 hasta el versículo 23. Y esta enseñanza se titula Viendo el origen del problema. Viendo el origen del problema. Antes de comenzar a leer, hagamos una vez más una oración para poner en manos del Señor este tiempo. Esta vez le pido que ore por mí para que el Señor me dé de su gracia para poder transmitir su palabra, y no solo esta vez, sino cada vez que un servidor exponga la palabra, su pastor en su congregación exponga la palabra, siempre ore por él para que el Señor traiga gracia. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tus bendiciones, gracias por tu favor inmerecido, gracias por la vida eterna que nos has dado. Venimos ante ti, Señor, clamando, pidiéndote para que puedas abrir mi entendimiento, para que puedas abrir mis labios y que tu palabra sea proclamada. Que este mensaje llegue hasta nuestros corazones y pueda producir fruto. Dame, Señor, la sabiduría y la capacidad dada por ti para poder transmitirlo con eficiencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Viendo el origen del problema. Todos, sin excepción, tenemos prejuicios. Los prejuicios son esas opiniones preconcebidas que tenemos. Tengo aquí alguna información y dice, sí, los prejuicios se establecen a partir de creencias basadas en las costumbres, tradiciones o mitos que se adjudican a determinado grupo. Como tal, se originan primero hacia un individuo, luego se le atribuyen a todo el grupo al que pertenece ese individuo y a continuación se aplican a todos los individuos del grupo. El problema fundamental de los prejuicios es que se derivan en situaciones de injusticia y de discriminación. Eso significa que a determinadas personas se les da un trato diferente o un trato de inferioridad sin motivo, sin justificación, debido a su pertenencia a determinados grupos étnicos, sociales, políticos y otros más. Hoy vamos a meditar, como dije, en Marcos capítulo 7, versículos 17 al 23. Recordemos un poquito el contexto en donde estamos. La semana pasada vimos del versículo 1 hasta el versículo 16, en donde Jesús tuvo un encuentro con los fariseos y con los escribas. Escribas y fariseos acusaban a los discípulos de Jesús de comer con sus manos inmundas, y vimos que no se trataba de un asunto de higiene, sino que más bien se trataba para ellos de un asunto ceremonial. Ellos estaban juzgando a los discípulos de Jesús de ser inmundos. Así, en eso podemos resumir la pregunta que le hicieron a Jesús, y la acusación que les hacían a ellos tenía que ver con una inmundicia espiritual, con una inmundicia ceremonial. Y Jesús lo que hace es confrontar su hipocresía desde su omnisciencia. Vimos estos puntos la semana pasada, los repaso rápidamente. Jesús, quien conoce los pensamientos de todos, sabía en lo que estaban pensando, sabía las intenciones de escribas y fariseos quienes pretendían matar a Jesús, y también los confrontó usando la palabra. Esto sí lo podemos hacer nosotros. Cuando confrontamos a alguien no podemos saber lo que está pensando ni conocer tampoco las intenciones, pero sí podemos ver los hechos y sí podemos ver las acciones de las personas y discernirlas de acuerdo a la palabra. Bueno, Jesús los confrontó usando la palabra, citó al profeta Isaías, después les confrontó con un ejemplo de algo que ellos hacían, algo que nosotros debemos también de imitar. Cuando confrontamos a alguien, no nada más acusar a la persona sin tener materia con la cual le hemos de confrontar. En este caso, Jesús utilizó un ejemplo claro. No solo les dijo que eran hipócritas así porque sí, sino que tomó una práctica de ellos, tan solo una de tantas que ellos hacían, y al compararla con la palabra de Dios, resultó que ellos eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque se jactaban de cumplir la palabra, pero en realidad con sus tradiciones, con sus enseñanzas de hombres, estaban oponiéndose a la palabra, estaban contradiciendo la palabra y estaban enseñando a otros para que no cumplieran el mandamiento dado directamente por Dios en su palabra. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes son los inmundos realmente? ¿Eran los discípulos quienes no se lavaban las manos antes de comer? ¿O eran ellos quienes estaban oponiéndose a la palabra y enseñando a otros a que desobedecieran la palabra? Después de esto, Jesús aprovechó la confrontación con los escribas y fariseos para darles una enseñanza a las multitudes. Es decir, escribas y fariseos se apartaron y se quedaron solamente las multitudes, y el Señor les da una parábola. Y lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 15. Vamos a retomar desde el versículo 15 para de ahí irnos hacia adelante. Jesús dijo esto: nada hay fuera del hombre que entre en él
que le pueda contaminar, ceremonialmente hablando. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y hoy veremos la explicación de esta parábola. También vamos a ver que seguramente hay prejuicios en nosotros que hemos venido arrastrando. Hay prejuicios de todo tipo, pero prejuicios que hemos venido arrastrando y que muchas veces nos estorban en nuestra misión, en nuestro discipulado. Y ya es tiempo de que soltemos nosotros esos prejuicios que el Señor nos va a mostrar hoy con su palabra, así como se los mostró a escribas y fariseos, se los mostró también a la multitud, pero se los mostró también a los discípulos. Jesús enseñó algo sumamente profundo en pocas palabras. Como siempre, Él, el maestro por excelencia, Él mismo siendo el verbo encarnado, pues es el mejor maestro que puede haber pisado esta tierra, ¿no? En pocas palabras, Él les enseñó una profundidad real, y dice el versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, era necesario que esta verdad profunda que el Señor iba a transmitir, ellos pudieran percibirla no con sus oídos terrenales, o sea, lo oímos con nuestros oídos terrenales, pero lo procesamos ¿con qué? No con la mentalidad del mundo, no con los prejuicios que hemos venido adquiriendo a través de nuestra vida, no por medio de nuestra sabiduría humana, sino con los oídos espirituales, con esa parte interior que veremos más adelante. Cuando la palabra de Dios se expone, y esto es algo que hemos enseñado bastante en nuestra congregación, y lo vemos porque es una realidad, cuando la palabra de Dios se expone, siempre hay reacciones. Hay algunos quienes, como los escribas y los fariseos, cuando la palabra los confronta, se van enojados. No vemos aquí a los escribas y fariseos diciendo, uy, ¿sabes qué, Jesús? Sí tienes razón. Hemos puesto la tradición por encima de la palabra y la hemos enseñado a otros y hemos sido de tropiezo para otros para que en vez de que honren a sus padres, pues los maldigan y los deshonren. Perdónanos, Jesús. No los vemos así. Los vemos simplemente, o más bien ya no los vemos, desaparecen. Se fueron enojados planeando cómo destruir a Jesús. Hay otros, como la multitud, la cual oyó esta verdad que Jesús les dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Bueno, las multitudes oyeron eso, y hay quienes como la multitud oyen la verdad, pero se van, sin entenderla. La oyen y dicen, qué bonito, qué interesante, pero se van sin entenderla. No la entendieron en realidad, pero tampoco preguntaron, tampoco indagaron, tampoco buscaron. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, o sea, no se queden solo con la superficie. Pues sí, lo escuché, se escuchó muy bonito, no lo entendí, pero bueno, qué bonito. No, Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas hay vida y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Bueno, muchos, así como la multitud, oyen la palabra y solamente la oyen y se van, les entra por un oído, les sale por el otro, como se dice en el dicho por ahí. Pero hay aquellos quienes no se van, o sea, no se van enojados como escribas y fariseos, no oyen nada más sin preguntar, sin indagar y se van. Hay aquellos quienes buscan entender, y buscan entender no solo para adquirir más conocimiento y decir yo soy más inteligente que la multitud, yo soy más inteligente que escribas y fariseos, no, sino que buscan entender para aplicar lo que han aprendido a sus propias vidas. Y estos son los discípulos. Aquí arrancamos en el versículo 17 de Marcos capítulo 7. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Qué te parece? ¿Eres tú uno de estos, de quienes no se va inmediatamente? A veces vemos este tipo de actitudes y por favor nadie se ofenda. Yo entiendo que a veces uno viene del trabajo, viene cansado o tiene hambre, pero hay personas en quienes es una constante. Termina la reunión y casi apenas se sube el hermano a tocar el piano y ya cuando se sube el hermano ya está corriendo, ¿no? Ya está con un pie afuera, así como que si lo fueran a perseguir, ¿no? Le fueran a poner un perro que lo va persiguiendo. Y bueno, esto puede hablar tal vez de una actitud como la de la multitud. Sí, ya estuvo muy bonito, me voy. Pero hay otras personas quienes se esperan hasta el último. Se esperan hasta el último y si ven al pastor o al que predicó, a quien haya estado ahí ocupado, lo esperan. Es algo que yo admiro mucho de nuestra congregación madre, Casa de Oración en Guadalajara, en México, que termina la predicación y ya está una fila para platicar con el pastor Chuy o con el pastor quien
quien haya enseñado. ¿Por qué? Porque tienen preguntas, porque tienen peticiones de oración, porque quieren simplemente indagar más y profundizar más para llevarse en su corazón atesorada esta palabra y poderla aplicar. Bueno, aquí vemos a los discípulos quienes ya estando en un lugar más privado, dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, estaban en un lugar más privado, más cerrado, y le hicieron esta pregunta a Jesús. Le dijeron, a ver, Señor, pues explícanos qué querías decir con esta parábola. Y vemos la reacción de Jesús en el versículo 18. A lo mejor yo hubiera dicho, no, pues qué bueno que preguntan, me hubiera dado mucho gusto, ¿no? Pero vemos en el versículo 18, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Órale, en vez de decirles, sí, claro, siéntense muchachos, yo les explico, Jesús les responde con un reproche. Les está preguntando, ¿ustedes están igual que los fariseos? ¿Ustedes están igual que la multitud? El reproche de Jesús, ahora pongámoslo en contexto, y vamos a ver que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque ya habían pasado 2 años. 2 años en los que habían ellos caminado con Jesús. No habían caminado con Jesús una vez a la semana, como muchos limitan su discipulado a una vez a la semana. Una vez a la semana se paran en la iglesia, entiendas, el domingo, y en toda la semana no abren la Biblia, no oran, no se alimentan de la palabra, se alimentan de la Rosa de Guadalupe o de cualquier otra cosa, menos de la palabra, y así quieren crecer espiritualmente. No va a ocurrir. Estos discípulos habían pasado 2 años caminando con Jesús 24 horas al día, 365 días del año, todo el día conviviendo con Jesús durante 2 años. Entonces, el reproche de Jesús tenía todo el sentido, ¿no? Ellos en esos 2 años habían oído un sinnúmero de enseñanzas. Hemos estudiado en nuestra congregación el Sermón de la Montaña, el sermón más largo de Jesús registrado en la Biblia, que abarca 3 capítulos del Evangelio según Mateo. Bueno, ellos escucharon un sinnúmero de enseñanzas, ellos habían sido testigos de muchas señales, de muchos milagros, ellos mismos habían sido parte de señales y de milagros, como por ejemplo la multiplicación de los panes y de los peces. Y aquí podemos hacer una aplicación para cada uno de nosotros. Yo te pregunto, aunque esa pregunta también me abarca a mí, pero la hago en general. ¿Cuánto tiempo llevas caminando con Jesús? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes caminando con Jesús desde que te convertiste? Bueno, no me contestes, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo? La pregunta que sigue es esta. ¿Se ve algún avance en tu vida espiritual? ¿O todavía tropiezas con las mismas piedras con las que tropezabas al inicio de tu caminar con Jesús? Todos iniciamos, e inmediatamente después de que iniciamos nuestra carrera de la fe, teníamos luchas, teníamos muchos problemas, luchas, pecados que eran parte de nuestra vida y que veníamos arrastrando, pero que poco a poco fuimos avanzando, poco a poco fuimos dejando. La pregunta es, ¿en tu vida espiritual se ve algún avance? ¿O todavía tropiezas con las mismas piedras con las que tropezabas cuando iniciaste a caminar con el Señor? Solo un capítulo antes, en el capítulo 6, al final del capítulo 6, Marcos, quien escribió este evangelio, dijo que los discípulos no habían entendido lo de los panes. Imagínate, por eso el reproche de Jesús cobra todo el sentido. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte de esta multiplicación de los panes y de los peces. Ellos mismos los repartieron. Jesús les dijo, ustedes denles de comer. Y ellos mismos repartieron ese alimento multiplicado. Pero dice Marcos que ellos no entendieron lo de los panes. Y esta vez no preguntaron, No lo entendieron. Y Marcos nos dice por qué. Porque sus corazones estaban endurecidos. Estoy hablando de los discípulos, de los 12 que caminaron 2 años con Jesús. Ellos cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, se turbaron. Cuando vieron a Jesús calmando los vientos, se turbaron porque otra vez sus corazones estaban endurecidos. Todavía en ellos había un choque entre lo que estaban aprendiendo de Jesús, porque recuerda que la enseñanza de Jesús era completamente diferente a la de escribas y fariseos. Ellos sabían toda su vida, no sé cuántos años tenían cada uno de ellos, pero toda su vida habían oído la enseñanza de escribas y fariseos. ¿Qué te parece? Y cuando llega Jesús y empieza a enseñar con autoridad y empieza a darle el verdadero sentido de lo que ellos habían oído todo este tiempo, había un choque. Chocaban sus tradiciones, chocaban sus prejuicios con la verdad de la palabra que el Señor Jesús les estaba transmitiendo. Ellos también pensaban que los elementos externos
podrían contaminarlos espiritualmente. O sea, yo me imagino como que vienen los escribas y fariseos y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Comen con manos inmundas. Y Jesús tiene ese diálogo. A lo mejor ellos estaban pensando, oh, pues es cierto, no nos purificamos, estamos inmundos. ¿Por qué? Porque todavía había en ellos un choque. Por esto ellos le preguntaron ya en privado a Jesús, bueno, explícanos qué onda con la parábola. Entonces, el reproche de Jesús tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque ellos debían de deshacerse de esos prejuicios para poder continuar con el proyecto de Dios. ¿Cuál es ese proyecto de Dios? La iglesia. Jesús ascendió a los cielos e inmediatamente después descendió el Espíritu Santo y nació el proyecto de Dios, que es la iglesia. Una vez que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, este proyecto dio inicio y era muy, muy importante que los discípulos se deshicieran de estos prejuicios. Continuamos leyendo el versículo 18. Después de que Jesús les hace este reproche, les pregunta, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? O sea, fíjate el tono con el que Jesús les está hablando. Es simple. Lo que comen no les hace inmundos espiritualmente. No les hace espiritualmente inmundos lo que comen. En su pregunta, el Señor Jesús amplía un poco más lo que ya dijo previamente y está apelando simple y sencillamente al sentido común. ¿Cómo nos vamos a contaminar espiritualmente si comemos algún alimento? Y Jesús lo amplía aquí en el versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. O sea, ¿el vientre qué? Pues es el estómago donde se procesa todo el alimento. Y dice Jesús, entra en el vientre y sale a la letrina. O sea, entra y sale. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Mis hermanos, Dios no está tan interesado en nuestros estómagos como lo está en nuestro corazón. Y seguramente varios dicen gloria a Dios, ¿no? A comer fritangas y a comer de todo, ¿no? Bueno, en realidad al Señor le importa nuestro corazón. Ahí te va. Porque si nuestro corazón le pertenece a Él, nosotros le vamos a dar gloria aún con lo que comemos. Ah, ¿verdad? Ya cambió el asunto. Vamos a comer para glorificar a Dios, no para saciar nuestra gula y todo este asunto, ¿no? Nuestra glotonería, sino que vamos a comer para su gloria, para que este cuerpo dure más. Y si dura más, puede servir a Dios mejor y puede ser más eficiente para la obra de Dios. Pero de entrada, el Señor no está tan interesado en nuestros estómagos como lo está en nuestro corazón. Lo que comemos entra al estómago, el cuerpo absorbe los nutrientes y luego desecha el resto, lo desecha. ¿Qué de espiritual tiene eso? Pregunto. ¿Qué de espiritual tiene nuestro cuerpo desechando lo que no es nutriente, ¿no? Bueno, es un proceso natural. Tengo un amigo que decía que si nosotros nos alimentamos mal, simplemente le vamos a dejar más que comer a los gusanos, ¿no? Así decía mi amigo. Pero no hay nada de espiritual en este proceso natural del estómago, ¿no? No lo hay. Hemos leído la palabra corazón en varias ocasiones en esta porción. Vamos a ver a qué se refiere el corazón. Eso en lo que el Señor está interesado más que nuestro corazón, que nuestro estómago, perdón. Y la palabra corazón en el hebreo es la palabra lev, L-E-V de bueno. Y en el griego es la palabra cardia, con K, de donde viene nuestra palabra cardiólogo, cardiología, todo este asunto del corazón, ¿no? Y se refiere al centro de la existencia del hombre, o sea, no tanto al órgano que bombea, porque ese también es algo natural. Esto nos habla del centro de la existencia del hombre, nos habla del asiento de los pensamientos y de la fe. Es el núcleo de la vida intelectual, es el núcleo de la voluntad, desde donde pensamos. Desde el corazón surgen los pensamientos que conducen a las acciones. Toda acción que nosotros tenemos primero fue un pensamiento, algunos más cortos que otros, pero al final siempre nosotros premeditamos toda acción que nosotros tomamos y más cuando es una acción que va a tener un impacto en nuestro derredor, en nuestra vida, ¿no? Entonces desde el corazón surgen los pensamientos que conducen a las acciones, que conducen a los hábitos, que conducen a nuestro estilo de vida. Y a continuación Jesús va a explicar el origen del problema del hombre, que es como se titula esta enseñanza. Y este origen del problema del hombre no tiene absolutamente nada que ver con lo que come, no tiene nada que ver con lo que toca, no tiene nada que ver con su raza, dice el versículo 21.
porque de dentro del corazón, del núcleo del hombre, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué te parece? Es una lista bastante larga y con estos 2 versículos creo que cualquiera quien se deja guiar por su corazón debería de avergonzarse y arrepentirse, porque esto es lo que hay en nuestro corazón, esto es lo que hay en el corazón de todo hombre. Nosotros tendemos a juzgar a las personas, no, esta persona es una persona mala. ¿Por qué? Porque mató, porque robó, porque adulteró. Pero ¿sabes qué? Según el Señor, dice que dentro de nuestro corazón hay todo esto. Desde nuestro corazón salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Y recalca en el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen. Todos tenemos esto. ¿Por qué? Porque hemos sido concebidos en pecado. Hemos heredado esta naturaleza pecaminosa. A unos se les manifiesta más, a otros menos. A unos se les manifiesta más algún tipo de actitud que otra, pero al final todo esto viene desde dentro del hombre. Y todo esto se opone a la santidad de Dios y por lo tanto no puede ser acepto ante Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. En esta lista de pecados, si te fijas, hay unos más escandalosos que otros, pero todos se originan en el corazón. El corazón del hombre, como dije, está contaminado a causa del pecado. Por naturaleza tendemos a pecar. Y me encanta ver a los niños pequeñitos cuando están en los terribles 2, ¿sí? Así les dicen, los terribles 2. ¿Por qué? Porque les dices, no hagas esto, y hacen una cara así, y lo hacen. Justo lo que les dijiste que no hicieran, lo hacen. Y se deleitan en hacerlo, y se ríen. O sea, es parte de su naturaleza. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Nadie. Está dentro del corazón que está contaminado a causa del pecado. Por naturaleza tendemos a pecar. Ahora, ya cuando vamos creciendo, hay quienes se inclinan hacia la lascivia. O sea, el pecado por el cual se inclinan es la lascivia, mientras que otros quizás no se inclinan a la lascivia, pero sí hacia la envidia, por ejemplo, porque ahí está en la lista, podemos tomar la lista de aquí. Lascivia, a lo mejor alguien dice, no, yo no tengo ningún problema con eso, pero ¿qué tal el engaño? Se le da de manera natural. Otros no lascivia, no engaño, pero ¿qué tal la soberbia? Y así podemos ir haciendo combinaciones, pero nadie salimos bien librados de esto. Hay algunos quienes dicen, la leen y dicen check, 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 ¿no? Otros diciendo este sí, este no, este sí, pero todos nos inclinamos de alguna forma hacia algún pecado de estos. Jesús está enseñando que no hay que enfocarse tanto en lo externo, porque así es como surgen los centros de rehabilitación, que le quitan a la persona quizás la lascivia, ¿no? Que le llaman adicción al sexo. No es adicción al sexo, lo que pasa es que es una conducta desordenada, pecaminosa, que esta persona ya lo tiene controlado, pero no es que esté adicto ni es que esté enfermo. O sea, nosotros tendemos a ponerle nombre de enfermedad al pecado. El Señor le llama pecado y sale de dentro. ¿Y cómo se cura? Pues cambiando el corazón. Así de simple, exponiéndonos al Señor. No hay que enfocarnos tanto en lo externo. Por ejemplo, no se trata solo de que el adúltero deje de adulterar. Si va a seguir siendo mentiroso, si va a seguir siendo avaro, si va a seguir siendo envidioso, etc. No solo vamos a quitarle el pecado más escandaloso. No, hay que ir al origen del problema. ¿Por qué es adúltero, por ejemplo? Bueno, porque en el centro de su existencia hay lujuria, hay insatisfacción, hay perversión, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene que dejar de ir al cine, tiene que dejar de comer ciertos alimentos, tiene que pactar con Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No. Primero tiene que reconocer su condición. Primero tiene que reconocer, dejar las excusas y dejar de decir, es que cuando yo era chiquito, no sé qué, mis papás me dejaron llorando en la cuna y un montón de excusas. Dejar las excusas, dejar la religiosidad, dejar el legalismo, porque la religiosidad y el legalismo o el legalismo pueden ser excusas del hombre quien no quiere reconocer su condición. Y voy a volver a hacer referencia, como la semana pasada, a la mujer samaritana, quien viviendo en esa condición,
viviendo con un marido que no, o sea, con un hombre que no era su marido, y después de haber tenido varios, un historial ya bastante largo, quería ponerse a hablar con Jesús de dónde era mejor adorar. A ver, ustedes dicen que hay que adorar allá, pero se debe de adorar acá. Y en esta charla religiosa, en esta charla legalista, generalmente aquellos quienes discuten sobre asuntos de opinión, y no, estoy diciendo generalmente, no siempre, quienes se detienen en, que si el pino de Navidad y que si esto y que si aquello, por lo general están escondiendo algo en su corazón. O aquellos quienes son hipercríticos, ¿no? Quienes siempre están tratando de esconder una viga en su propio ojo, pero siempre están buscando las pajas en los de los demás. Por lo general, siempre tratan de esconder algo, algún pecado. Están tratando de levantar polvo para que no se vea su propio pecado, para no reconocer su propia condición. Pero alguien quien realmente ha reconocido su condición, reconoce que el origen del problema es su corazón. No es lo externo. El origen del problema del lujurioso no es cómo se visten las mujeres. El origen del problema del lujurioso no es que las mujeres usen pantalón. No, el origen del problema del lujurioso está en su corazón. Y necesita reconocerlo y dejar de culpar a los demás y dejar de esconderse detrás del legalismo o la religión. El problema está en su corazón, que como dice Jeremías 17:9, es engañoso y es perverso. Aquel quien reconoce su condición debe de ir con sinceridad ante Dios y entregarle su voluntad para que el Señor le transforme. Debe de dejar la hipocresía. Por eso decía el apóstol Pablo, hagamos la fiesta pero con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Proverbios 22, versículo 26, dice el Señor a todos aquellos quienes están escuchando, a nosotros, nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que está pidiendo el Señor. No dice el Señor, deja ya tal red social, deja ya de comer esto, deja ya de ir al cine. No, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Le damos nuestro corazón al Señor cuando nos presentamos delante de Él cada día para que lo examine. Así es como le damos nuestro corazón al Señor. Salmo 139, versículo 23 al 24 dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquel quien ha reconocido su condición no está buscando examinar los corazones de los demás, no está buscando culpar a los demás y acusar a los demás, sino lo que está buscando es la presencia de Dios y diciéndole, Señor, aquí estoy en tu presencia, como cantábamos hace rato, ayúdame, Señor. No es que yo trato de acusar a todos y de juzgar a todos, sino que yo me presento ante Dios y le digo, ayúdame y toma mi corazón, examíname, oh Dios, y cámbiame, pruébame, prueba mis pensamientos. Si ves camino de perversidad en mí, guíame hacia el camino eterno. Dame la salida en tu palabra. Caminando con Jesús y escudriñando, o sea, preguntando con honestidad, nuestro corazón se irá haciendo cada vez más blando. Ese corazón se va ablandando, se va haciendo cada vez más dócil en las manos del Señor. El Señor desea que nos deshagamos de los prejuicios, porque estos prejuicios nos estorban para su obra. Déjame finalizar con algo que seguramente va a abrirnos mucho más el entendimiento y nos vamos a identificar mucho más con esto, ¿no? Estamos viendo el Evangelio según Marcos. Juan Marcos, o Marcos, fue discípulo del apóstol Pedro. Hay quienes le llaman el Evangelio de Marcos el Evangelio de Pedro. Y Pedro fue uno de esos 12 quienes estuvieron allí con Jesús. Fue uno de esos 12 quienes no entendieron lo de la parábola, aún después de la explicación. Tú pudieras decir, ok, ya está perfecto, el Señor Jesús se los explicó, les dio toda esta lista y ellos lo entendieron. Pues, ¿qué crees? No lo entendieron. Aún después de la explicación de Jesús, todos ellos, incluido Pedro, no entendieron la explicación. Se quedaron así como uno cuando está en primer día de clase. No, pues sí, buenísimo, no entendiste nada, ¿no? Aún así, Pedro hizo la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esa declaración que tú hiciste, edificaré mi iglesia. Fue Pedro quien después, en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, predicó el primer sermón a los judíos que estaban allí presentes. Fue aquel quien
el Señor usó para predicarles a los samaritanos y para que los samaritanos también recibieran al Espíritu Santo. Pero un día, mientras que Pablo oraba, porque era un hombre que seguía buscando a Dios, no tenía todo el conocimiento, pero seguía buscando a Dios, y un día mientras oraba, vio la visión de un lienzo del cual descendían animales que según el judaísmo eran considerados como inmundos. Y oyó también una voz que cuando él veía bajar a ese cochinito y todos esos animales en ese lienzo, le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro respondió: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Te fijas cuánto tiempo ha pasado desde esta enseñanza que el Señor Jesús les dio? A la cual ellos seguramente sintieron y dijeron: no, pues sí, perfecto, Jesús. Pero ahora, mucho tiempo después de que ya Dios lo había usado tanto, ahora él sale con estos asuntos. No, ninguna cosa yo inmunda he comido jamás. Pero el Señor le respondió lo mismo que les dijo aquí: ninguna cosa llames común o inmunda. Ninguna cosa llames común, porque lo que Dios limpió, tú no eres quien para llamarlo común. Otra vez el Señor le vuelve a enseñar con paciencia en esta visión. Pedro hasta aquí no había dejado atrás sus prejuicios. Y el Señor tuvo que recordarle la parábola que les explicó en aquella casa. Solo entendiendo la parábola, Pedro podría continuar con su ministerio. Todavía faltaba que el evangelio fuera predicado a los gentiles. Y si Pedro andaba con esos prejuicios todavía que tenía antes, pues iba a ser difícil que pudiera cumplir con su ministerio. Por esto el Señor le tuvo que hablar en una visión. Espero que a nosotros el Señor no nos tenga que hablar en visiones así, que lo entendamos en ese tipo de enseñanzas o cuando leemos la palabra directamente. Bueno, después de esta visión, Pedro llegó a la casa de un centurión gentil que se llamaba Cornelio, en quien Dios ya estaba obrando. Ya Dios venía obrando en él porque él estuvo en casa de un curtidor. Un curtidor trabajaba con las pieles de los animales muertos y bueno, eso ya chocaba con los prejuicios judíos. Poco a poco Pedro estaba soltando los prejuicios y estaba siendo preparado para llegar a la casa de este gentil centurión llamado Cornelio. Dios estaba obrando en él. Pedro se presentó ante su audiencia de esta forma. En Hechos capítulo 10, versículo 28 lo vemos. Primero el centurión le hace reverencia y Pedro le dice: no, o sea, párate porque pues nosotros somos iguales. Yo no soy ningún apóstol VIP ni nada, ¿no? Vengo a predicar el evangelio. Pero en Hechos 10, 28 dice así comienza Pedro su discurso: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué tal? Ya lo entendió. Ya lo entendió después, ya le cayó el 20, como decimos en México. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, él estaba respondiendo y haciendo a un lado sus prejuicios, pero quería estar 100% seguro de que él estaba allí para lo mismo, para aquellos que se estaban reuniendo, pues con el mismo propósito, pues, ¿no? Cornelio le explicó lo que Dios le había mostrado y cuando vio Pedro que todo esto era un asunto de Dios, dijo en el versículo 34, en la segunda parte de Hechos 10, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo de los alimentos era una preparación para que él entendiera que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había hecho en Abraham benditas todas las familias de la tierra, sin importar que fueran judíos o que fueran gentiles. Por eso los salmos dicen: toda la tierra te adorará y cantará tu nombre, toda la tierra. Aquí Pedro está entendiendo con claridad, porque tenía el Espíritu Santo morando en él. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí entendió que el origen del problema no era la raza, porque los judíos consideraban a gentiles como inmundos, ya de por sí. Entendió que el origen del problema no era por raza, no era tampoco por comida, sino el origen del problema es el corazón, que está contaminado de pecado. Pedro tuvo que pasar por todo ese proceso para poder ser usado por Dios en el propósito que Dios tenía para él. Mientras que Pedro predicaba allí, en casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio, descendió sobre los demás gentiles que estaban allí, y hasta los 6 varones que iban acompañando a Pedro, 6 varones judíos, quedaron atónitos, quedaron sorprendidos y dijeron: de manera que también sobre los gentiles desciende el Espíritu Santo. Y sí, tampoco ellos habían entendido que lo que contamina al hombre
no es lo que come, ni tampoco es inmundo el hombre por su nacionalidad. Absolutamente. Para concluir, ahora sí, hasta que no entendamos que el origen del problema del hombre es el corazón, no podremos cumplir fielmente con la misión que el Señor tiene para nosotros. Yo sé que hay personas quienes Dios ha llamado y Dios les ha capacitado, les ha dado dones espirituales, pero este tipo de prejuicios no les permiten ver que el origen del problema es el corazón. Viven tratando de agradar a Dios por medio de algunas cosas que hacen. Viven tratando de librarse del castigo. Viven tratando de ganarse un premio. Y eso, mis hermanos, eso no nos hace efectivos. Hemos sido salvos por gracia. Y aún siendo salvos por gracia, todavía nuestro corazón está contaminado por el pecado y necesitamos cada día presentarnos ante Dios, presentarle nuestro corazón para que el Señor nos muestre aquello que es perverso y nosotros podamos removerlo. Así que cumplamos fielmente con lo que el Señor tiene para con nosotros, viendo el origen del problema y atendiéndolo. Es sumamente importante para nuestras vidas como creyentes que nos deshagamos de esos prejuicios, de esas tradiciones huecas, de esas cosas que nosotros tenemos y hacemos que ni están en la palabra, pero simplemente nos hacen sentir más espirituales. Y no quiero detenerme a nombrarlas porque yo sé que cada uno de nosotros las conocemos y si no el Señor nos las va a seguir revelando. Así que eso es lo que el Señor tiene para hablar a nuestras vidas. Oremos y démosle gracias a Dios por esta palabra y también por un par de peticiones que tengo por aquí. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias. Gracias una vez más porque tú te revelas a nosotros por medio de la creación, te revelas a nosotros por medio de tu palabra escrita y hoy tú has hablado a nuestros corazones. Eso no nos cabe la menor duda. Queremos, Señor, pedirte que sigas mostrando todo aquello que hemos elevado nosotros a la altura de tu palabra. Todo aquello a lo que le hemos dado importancia que no tiene. Y así nos hemos desviado y ha sido estorbada nuestra misión y nuestro ministerio, nuestro llamado. Sigue, Señor, tratando con nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por la familia de Mesías, que puedan conocer tu palabra, que puedan conocerte a ti, que vengan al conocimiento de tu voluntad. Ese es, Señor, como tú eres glorificado cuando el hombre se arrepiente de sus pecados. Te pedimos también por la familia Monterrubio, por Ángeles de Hidalgo, México, que Señor obres en sus corazones y en sus vidas también. Para ti no hay nada imposible. Por Gabriel Aguirre, a causa del COVID-19 que está hospitalizado, Señor, que tú obres un milagro de sanidad en su vida y en su cuerpo. Conforme a tu voluntad te pedimos todo esto. Y te damos gracias una vez más por esta noche preciosa que nos permites estar de esta forma unidos glorificándote y unidos trayendo nuestras peticiones delante de ti. En tus manos ponemos, Señor, esta semana que continúa. Bendice a mis hermanos en sus trabajos, en sus labores, en sus hogares, a los niños que están en su escuela ya. Dale sabiduría y dale sabiduría a los papás también para guiarlos y enseñarles lo que necesitan para la escuela. En el nombre de Jesús te pedimos todo eso, Señor. Amén, amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan una muy buena noche y nos sintonizamos el próximo viernes a las 7:30. Que tengan un buen resto de la semana. Dios les bendiga.